Bienvenidos una vez más. Shabbat Shalom para todos los hermanos que a esta hora siguen la transmisión de Justin TV, por la cual llegamos hasta sus hogares, hasta las Keilah y también hasta las congregaciones. Estoy seguro que muchos hermanos en iglesias también nos están viendo. Eso es lo que cada día nos está alegrando el corazón, nos conforta saber que muchos hermanos se están despertando a la verdad, a esa verdad que nos llevará a la salvación. Y ese es el tema que precisamente vamos a tocar hoy, el tema de la salvación. Vamos a entender cuándo alcanzamos vida eterna, en qué momento se alcanza vida eterna, qué requisito hay, porque la Escritura nos habla de un requisito fundamental para alcanzar vida eterna. Hay muchos argumentos, hay muchos estudios y hay mucho que hacer para alcanzar vida eterna, pero hoy vamos a tratar un tema importantísimo, algo que es también materia de muchos debates, como todos los temas. En el Facebook sobre todo se debate mucho esta causal para alcanzar la vida eterna. Y desde los púlpitos cristianos dice que es una quimera, que es una fábula, que es un cuento, que eso no es real, que no es verdad. Pero nosotros vamos a hoy a quedar demostrado de que no es una fábula, que no es un invento, es una realidad, y ustedes lo van a conocer por las mismas palabras del que trajo la salvación, del que ofrece la salvación, del que muestra la salvación, que es Yeshua HaMashiach, el Hijo del Eterno, de Yahweh. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia, ya sea que use la Reina Valera, la que viene del griego, que está llena de errores, pero igual en esa pues lo podemos entender. Y también los hermanos mesiánicos que tienen sus textos que ya provienen del hebreo, sí, que pasen por el helenismo greco-romano, pues se le hace mejor el entendimiento, mejor la lectura. Bien, entonces vamos a abrir en el libro de Juan, o Yohanan, como tienen los hermanos mesiánicos sus textos. Yohanan o Juan, capítulo 17, en el versículo número 1. Vamos a aprender lo que Yeshua dice que es necesario para alcanzar la vida eterna. Entonces leamos en Yohanan o Juan 17:1. Después que Yeshua había dicho estas cosas, levantó su mirada al cielo y dijo. Es necesario comprender que en este capítulo 17 habla de que Yeshua está orando y que esta oración la hace por sus discípulos, aquellos que él escogió para que divulguen la noticia de la restauración del reino, el reino milenial, el reino de Israel, que es el gozo, el reposo con nuestro amado Yeshua. Entonces él está orando en el capítulo 17 de Juan o Yohanan y dice en el capítulo 1 lo siguiente, en el verso 1, Yohanan o Juan 17:1. Después que Yeshua había dicho estas cosas, levantó su mirada al cielo y dijo, Padre, el momento ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te pueda glorificar a ti. Verso 2. Así como le diste autoridad sobre toda humanidad, dice aquí, en otras Biblias dice sobre toda carne. Y es necesario que nosotros analicemos esta palabra para quedar claro de qué fue lo que dijo realmente. Así como le diste autoridad sobre toda la humanidad para que le dé vida eterna a todos los que le diste. No puede decir a toda la humanidad o a todo el mundo, porque sería una contradicción lo que dice a continuación, para darle vida eterna a los que me diste. Entonces no pudo haber dicho a toda la humanidad y luego solo a los que tú me diste, ¿verdad?
Entonces analicemos la palabra que dice toda humanidad o toda carne en otras traducciones. Y nosotros encontramos la palabra griega, sark, que es la palabra codificada con la C4561 y dice que significa carne en la esencia o la sustancia blanda del cuerpo vivo que cubre los huesos y que está impregnada de sangre. Dice también que eso es lo que cubre al hombre o a la bestia. Es decir, la definición es el cuerpo de un hombre, la naturaleza sensual del hombre, la naturaleza animal. El hombre en su naturaleza animal. Dice, sin ninguna sugerencia de la depravación, la naturaleza animal con las ansias que incitan al pecado. Mira el razonamiento de qué era lo que estaba hablando, de un hombre, de un cuerpo, de una persona que tenía su naturaleza hacia el pecado. No dice toda la humanidad, sino que dice que él recibió potestad o autoridad sobre estas personas, sobre el pecado, autoridad sobre ese tipo de carne que tenía tendencia al pecado. ¿Por qué? Él tenía un objetivo, una obra que cumplir. Entonces dice, ya ha aclarado este tema que dice que significa la naturaleza física del hombre como sujeto de sufrimiento. Eso también es el significado de esta palabra, de la palabra griega sark. Es carne, es una persona, es un ser, no es la humanidad. Entonces, ahora sí vamos a entender este verso 2 de Juan 17 que dice, así como le diste autoridad sobre toda sark, o sea, sobre toda carne, sobre todo hombre pecaminoso, para que le dé vida eterna. Ahí sí sabemos que le dio, ya entendemos que le dio autoridad sobre un pecador para transformarlo y que ese pecador reciba vida eterna. Ahí sí lo entendemos. Esa es la autoridad que él tiene, de convertir al pecador en un ser limpio, santo. Esa es su autoridad. Entonces dice que recibe esa autoridad sobre un pecador para que le dé vida eterna a todos los que me diste. Ahí pone él una regulación, una especificación. A los que me diste. Porque ciertamente el hombre pecaminoso pues era toda la humanidad, ¿verdad? Pero hace la aclaración y dice que le va a dar vida eterna a los que Yahweh le muestra, a los que Yahweh le da. Y vamos a entender más adelante que Yahweh sí sabe quiénes son los de él. Ya lo vamos a entender. Esta enseñanza es complementaria con la enseñanza que estuvimos analizando en la mañana. Es muy parecida, es complementaria, es para entenderlo mejor. Ahora ya habiendo analizado y entendido este versículo número 2, que es importante entenderlo. Entonces vamos al versículo 3 y dice, está hablando de que recibió autoridad para convertir al pecador y darle vida eterna a los que le fue dado, a los escogidos, a los que son de Yahweh. Ok. Verso 3 dice, vida eterna. Está diciendo que va a dar vida eterna. En el verso 3 dice, vida eterna es esta. Vida eterna es esta. Ahí ya está diciendo que es vida eterna. Ok. Vida eterna es esta. Que te conozcan. Mire lo importante que es conocer al Creador de los cielos y la tierra. Importante. Vida eterna es esta, dice. Que te conozcan. Vamos poniéndole entendimiento a este versículo 3. Es fundamental para la enseñanza y fundamental para aprender, para saber y para luego enseñar con claridad qué es la salvación y qué es un requisito fundamental para alcanzar esa vida eterna. Repito, verso 3, estamos leyendo Juan 17. Vida eterna es esta, que te conozcan. Es importante conocer a quién nos creó, quién es el dador de la vida y quién es el que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Que te conozcan al único, uno solo, al único Elohim o al único Dios, traduce la Reina Valera. Al único, o sea, uno solo,
el verdadero, dice aquí, al único Elohim verdadero. Y a él, a quien tú le enviaste, Yeshua HaMashiach. Pero fíjese que cada vez que enseñamos, hay personas que dicen, por ejemplo, cuando enseñamos del nombre, que el nombre no puede ser cambiado. Hay muchos que, pues, se escudan en decir que está traducido. Pero acá Yeshua dice que vida eterna es necesario, en la vida eterna, para alcanzar vida eterna es necesario conocer al único y verdadero Elohim, que es Yahweh. Es necesario, lo dice Yeshua, no lo digo yo. Pero muchos dicen que no importa, pero él dice que sí importa. Y dice que hay que conocer también al que envió a la salvación, que es Yeshua HaMashiach, al que llaman Jesús. Jesucristo le dice. Pero es importante saber que es Yeshua HaMashiach el que ofrece la salvación. Versículo 4 dice, yo te glorifiqué en la tierra, terminando el trabajo que me diste a hacer. Él terminó hasta ahí un trabajo que le dio a hacer. Ya leímos que lo fundamental era cambiar a ese hombre pecador y ponerlo en el camino de la vida eterna. Por eso en otro verso él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino a la vida eterna. Primero, enseñando el nombre correcto de Yahweh. Dice que es fundamental para alcanzar la vida eterna. Eso no lo estamos inventando, eso está aquí escrito. Versículo número 5. Ahora, Padre, glorifícame al lado tuyo, glorifícame al lado de ti mismo, dame la misma gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiese. Yo di tu nombre a conocer. Si ve que sí está hablando del nombre, cuando dice que es necesario para la vida eterna conocer al único Elohim y verdadero, al que creó el cielo y la tierra. Es importante el nombre. Muchos dirán, muchos van a rasgar su vestidura diciendo que no es importante el nombre, que está bien como está traducido, pero aquí Yeshua está diciendo lo correcto. Para alcanzar vida eterna es importante que te conozcan. Y le está hablando al pueblo judío, que este pueblo debería conocer a su creador, a su Elohim. Pero dice, sin embargo, yo vine a darte a conocer como misión de salvación. Y acá dice, yo, en el versículo número 6, yo le di tu nombre a conocer. Es decir, es necesario saber el nombre para alcanzar vida eterna. Aquí lo dice Yeshua, y ustedes lo ven en sus traducciones de la Reina Valera, dice lo mismo. Verso 6, yo di tu nombre a conocer a la gente que me diste del mundo. Claro que aquí entendemos que todo el mundo que escucha el nombre de Yahweh no lo va a aceptar, porque él dice que se lo dio a conocer a los que Yahweh le dio de entre el mundo. Ahora fíjese usted que la palabra mundo se traduce, la va a encontrar, que se traduce desde dos palabras griegas. La una, la palabra cosmos, pero hay otra palabra, otra traducción para mundo, que eso es muy importante luego que lo vamos a analizar, estudiar. Entonces dice en el versículo 6, yo di tu nombre a conocer a la gente que me diste del mundo. Ellos eran tuyos. Tú me los diste y han guardado tu palabra. Ya sabemos que se trata de la Torá. Versículo 7. Ahora ellos conocen que todo lo que tú me has dado proviene de ti, porque las palabras que me has dado, se las he dado a ellos y ellos las han recibido. Ellos en realidad han llegado a conocer que salí de ti y han venido a confiar que tú me enviaste. Verso 9. Estoy orando por ellos, no estoy orando por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En verdad todo lo que tengo es tuyo, todo lo que tú tienes es mío, y en ellos he sido glorificado. Ahora ya no estoy más en el mundo. Está hablando de dos instancias, dos dimensiones. El mundo que traduce como cosmos, ¿verdad?
y el mundo espiritual, que es el mundo de santidad. Ahí está la diferencia entre dos mundos. O como cuando Saúl enseña, la amistad del mundo es enemistad de Dios. O cuando enseña Santiago que la enemistad del mundo no le agrada al Creador, a Yahweh. O como cuando enseña Yohanan en las cartas, en los Sefer de Yohanan, de Juan. ¿Verdad? Hace la diferencia entre lo santo y lo del mundo. Esas son esas dos instancias espirituales. El mundo pecador y el mundo santo, que es lo de Yahweh. Entonces dice, en el versículo 9, estoy orando por ellos, no estoy orando por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. En verdad, todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, y ellos ahora, y en ellos yo me he glorificado. Ahora yo no estoy más en el mundo, sino que estoy viniendo a ti. Padre Kadosh o Padre Santo, guárdalos por el poder de tu nombre. El nombre de Yahweh tiene poder. Ese nombre que a mí me has dado, para que ellos sean uno como nosotros somos uno. Versículo 12. Cuando yo estaba con ellos, guardaba por el poder de tu nombre. Esto es importantísimo. Fíjese que en el versículo 12 es tan importante lo que dice. Estamos leyendo capítulo 17 de Juan o de Yohanan. Verso 12 dice, cuando yo estaba con ellos, los guardaba por el poder de tu nombre, que tú me has dado. Sí, yo me mantuve vigilante sobre ellos, y ninguno de ellos, y ni uno solo fue destruido, excepto el designado para destrucción, para que se cumpla lo que dice el Tanakh. Pero lo importante es que dice que con el poder del nombre de Yahweh, con el poder del nombre de Yahweh, no se pierde un hijo. El que invoca el nombre de Yahweh no se pierde, y más adelante lo vamos a entender. Entonces sí es importante el nombre y el poder que infunde el nombre para vida eterna o para salvación. Es importante. Ya aquí lo dijo Yeshua, usted lo ha entendido, lo ha leído, que dice que para vida eterna es importante conocer al Creador. Y luego dice, yo le di tu nombre para que te conocieran, para que alcancen vida eterna. Entonces sí es importante el nombre, aunque digan que no. Es importante y tenemos que entender que es importante el nombre. Versículo número 13. Fíjese que el que tiene el nombre, por el poder del nombre no se pierde. Tan importante es, y lo dice Yeshua. Ahora fíjense ustedes, que en el versículo 13, vamos a leer el versículo número 13. Verso 13 dice, versículo número 13, vamos a leer, dice, pero ahora estoy yendo a ti, y digo estas cosas, mientras todavía estoy en el mundo, para que ellos tengan mi alegría completa en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió, porque no pertenecen al mundo, para que ellos tengan mi alegría completa en sí mismo. Dice en el versículo 13, yo les he dado tu palabra y el mundo los odió, porque no pertenecen al mundo, así como yo mismo no pertenezco al mundo. Entonces sería contradictorio decir que Él vino para salvar al mundo o para salvar a toda la humanidad, cosa que dicen desde las iglesias católicas cristianas y desde los púlpitos evangélicos cristianos, que Él vino por toda la humanidad, por toda criatura, por el mundo, a salvarlo. Mentira, porque acá dice, hablando de los discípulos, que ellos no son de este mundo, y por eso el mundo los odia, porque el mundo odia la verdad. En el versículo 15 dice, yo no le pido que los saque del mundo, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ahora fíjese usted un entendimiento que hay en este versículo número 16. En el versículo número 15. Mira el entendimiento en el verso 15. Yo no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Porque el maligno es el que domina al mundo. Porque el maligno
es el príncipe del mundo pecador, del mundo en el que dice Yeshua que no pertenece y que sus discípulos tampoco pertenecen. Entonces, si Yeshua vino por el mundo a salvar al mundo, tendría que salvar a Hashatán, porque aquí lo está diciendo claro, que Hashatán es el príncipe del mundo. Entonces si ve que no vino por todo el mundo. Versículo 17 dice: sepáralos para santidad por medio de la verdad, porque tu palabra es verdad. Es decir, una persona es separada para Yahweh en santidad por la palabra de Yahweh, no por la palabra de Yeshua. Eso tiene que ser claro, porque todo el mundo se inventa que creer en Yeshua, que tener fe en Yeshua, es aceptar que Yeshua vino a decir lo que quiso, a quitar la ley de Yahweh y a hacer una vida más libre, llena de libertades, haciendo entender que la Torah, la ley divina, la ley de Dios, es gravosa y que eso no se puede cumplir porque es gravosa, y que mejor es la ley que supuestamente, entre comillas, trajo Cristo Jesús, cosa que es mentira, porque aquí lo estamos demostrando. Versículo 17: sepáralos para santidad por medio de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo dice a continuación: tu palabra es verdad. No dice mi palabra es la verdad, dice tu palabra es la verdad. ¿Cuál es la palabra de Yahweh? La Torah. Usted lea en el libro de Shemot o Éxodo hasta el libro de Devarim, Deuteronomio, y usted se va a encontrar con la verdad de Yahweh. Y desde Bereshit, que es Génesis, encuentra la verdad de Yahweh, porque ahí hay Torah, ahí hay mandamientos dados a otros seres que vivieron en esa época. Entonces le dice Yeshua: tu palabra es la verdad, santifícalos en esa palabra. ¿Cuál es la palabra en la que vamos a ser santificados los que creamos verdaderamente en Yeshua? Eso. Por eso él dice que es importante para vida eterna conocer a Yahweh y conocer al que te envió. Eso es conocer al que te envió. Conocer que él no vino a quitar la Torah, sino conocer que él vino a enseñar la Torah, y que dice que bajo esa Torah hay salvación y hay vida eterna, porque esa es la palabra que santifica, la palabra de verdad. Ahora vamos al versículo número 18. Muchos dirán: pero es que ustedes insisten mucho con este tipo de enseñanza. Pero es que es muy necesario. Es muy necesario encontrar todos los argumentos bíblicos que hagan entender a los hermanos que la Torah no está anulada, que Yeshua nunca la anuló, y que es necesario inclusive el nombre de Yahweh para vida eterna. Y no lo digo yo, lo acabamos de leer, que Yeshua lo dijo. Versículo número 18: tal como me mandaste al mundo, yo los he mandado al mundo. Por amor a ellos me he apartado a mí mismo para santidad, para que ellos también sean apartados para santidad por medio de la verdad. Ya vimos que la verdad es Torah, la palabra de Yahweh, porque la palabra de Yahweh es la Torah. Ahora vayamos al versículo 20. Dice: oro no por estos, sino también por aquellos que confiarán en mí por la palabra de ellos. Ahora enlacemos todo lo que ocurre en el mal llamado Nuevo Testamento, es decir, desde Hechos de los Apóstoles hasta Revelaciones, que son las cartas y las enseñanzas de estos Sholiat, de los discípulos. Enlacemos este verso a lo ocurrido en cada episodio de cada verso del mal llamado Nuevo Testamento, que es el Brit Hadashah. Dice aquí, dice: oro no solo por esto, sino también por aquellos que confiarán en mí por la palabra de ellos. Él dice que para ser apartado para santidad, para vida eterna, la palabra que santifica es la palabra de Yahweh. Lo dijo él, Yeshua, ¿verdad? Entonces la palabra de verdad que santifica es la Torah, la palabra que dijo Yahweh, que mencionó Yahweh. Ahora dice que los que escuchen a los discípulos, a los Sholiat, a los enviados, ellos, por ellos está orando, porque ellos van a alcanzar por la palabra que ellos les va a dar a los que le escuchen. Y nosotros en las cartas de estos Sholiat
en todas sus enseñanzas, escuchamos la voz de Yeshua. ¿Por qué escuchamos la voz de Yeshua? Porque Él lo está diciendo, que cuando ellos hablen, y ellos hablaron, y sus palabras fueron transcritas en esas cartas, cuando ellos hablaron, ¿a quién escuchamos? Escuchamos a Yeshua. ¿Y Yeshua qué hizo? ¿Quitó la Torá? ¿Enseña en contra de la Torá? No. Dice que la santidad es por la palabra de verdad de Yahweh. Y dice que el nombre de Yahweh es importante para santidad. Es decir, nosotros, los escogidos, los que Yahweh reconoce como ovejas, cuando escuchamos su voz, como dice en el capítulo 10 de Juan, que los que escuchan su voz son sus ovejas, y Él sí las reconoce, y ya lo vamos a comprobar. Esos escucharán la voz, la enseñanza, y por ellos ya oró Yeshua. Es decir, por nosotros, Yeshua ya hizo la oración. Por los que vamos a creer en Él, por lo que dicen los Sholiat. Y los Sholiat enseñan Torah. La Torah, conforme a la enseñanza de Yeshua, para salvación. ¿Queda claro? Versículo 21. Para que todos puedan ser uno, así como tú, Padre, que estás unido a mí. ¿Sí ve? Ese verso nos alcanza a nosotros. Ese verso es extensivo a nosotros. Para que todos sean uno, así como lo soy yo contigo, le dice Yeshua a Yahweh. Vamos a ser nosotros también uno con ellos. En Ejá, en unión. El hermano vea, maneja bien el hebreo. Para que todos puedan ser uno, así como tú, Padre, estás unido a mí y yo contigo. Oro, que ellos puedan estar unidos con nosotros para que el mundo pueda creer que tú me enviaste. Verso 22. La gloria que tú me has dado, yo he dado a ellos para que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Yo, unido en ellos y tú conmigo, para que ellos sean completamente uno. Y el mundo de esta manera se dé cuenta que tú me enviaste y que tú los has amado tanto como me has amado a mí. El mundo se va a dar cuenta de eso. De hecho, hoy ya se están dando cuenta de eso, aunque no lo quieren aceptar todavía. Verso 24. Padre, yo quiero que los que tú me has dado estén conmigo donde yo esté. Y eso se va a cumplir, y ya lo vamos a ver, porque está profetizado mucho antes de lo que dice Yeshua. Para que ellos puedan ver mi gloria que tú me has dado, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo todavía no te conoció. Mire, está hablando Yeshua en aquella época, 2000 años antes, y dice, el mundo no te conoce. Pero la gente dice que Él vino por el mundo, y Él dice aquí, pero el mundo no te conoce. Y dice que para vida eterna hay que conocer a Yahweh. Si él dice, el mundo no te conoce, entonces no vino a darle salvación a ese mundo, porque ese mundo no conoce a Yahweh, ¿verdad? Dice, en el versículo número 25, Padre justo, el mundo todavía no te ha conocido, y esta gente ha conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre. Insiste en el nombre, es importante el nombre. Y continuaré dándolo a conocer. ¿Cómo lo continúa Yeshua dando a conocer el nombre? Él ya murió. Está en la gloria de Yahweh. ¿Cómo lo da a conocer? Ya lo dijo anteriormente. Ellos creerán en mí. Los que son de Yahweh van a creer en Yeshua por medio de la palabra de sus discípulos, y de los que crean en los discípulos y mencionen la enseñanza de los discípulos, van a estar hablando las palabras de Yeshua. Está claro, aquí lo dice, no hay cómo confundirse. Entonces él dice, yo voy a seguir dando a conocer tu nombre, claro, a través de los que hayamos creído en Yeshua verdaderamente, y que la enseñanza de los Sholiat es precisamente esta, enseñar el nombre verdadero de Yahweh, de Yeshua HaMashiach, y de la práctica de la Torah conforme a esta enseñanza. Entonces él sigue enseñando, Yeshua sigue enseñando el nombre, porque es importante el nombre para salvación, para vida eterna. Versículo número 26. Yo les he dado a conocer tu nombre y continuaré dándolo a conocer, para que el amor con el que tú me has amado pueda estar en ellos y yo mismo pueda estar unido con ellos. Bien, hemos hablado de vida eterna, hemos hablado que es necesario el nombre, es importante el nombre.
y hemos hablado de salvación. Ahora, vamos a reconocer que Yeshua cuando enseñaba no se inventaba nada. Él no creaba sus propias enseñanzas, porque él era conocedor, era un rabino de rabinos, él era un maestro kosher, es una persona muy conocida de Torah, muy instruida en Torah. Y fíjese, claro, con toda la autoridad. Y fíjese usted que lo vamos a demostrar porque en el libro de Joel está escrito lo que él ya enseñó. Lo que él enseña aquí, en lo que leímos de Juan, está escrito en el libro de Joel. Fíjese, Joel 2:32 dice, y será que cualquiera que invocare mi nombre, fíjese usted, Yeshua dice que es necesario el nombre para vida eterna. Y eso ya estaba profetizado por Joel. Dice, y será que cualquiera que invoque mi nombre, Yahweh, dice acá, Yob, He, Bab, He, Yahweh. Cualquiera que invoque mi nombre será salvo. Es lo que enseñó Yeshua. Él ya sabía que Joel había profetizado que era necesario invocar el nombre de Yahweh para alcanzar vida eterna, para alcanzar salvación. Yeshua está enseñando lo que dijo Joel, porque él sabía Torah, él conocía. Él no se inventó nada. Dice, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. ¿Dónde es la salvación? En la nube que le enseñan a la cristiandad, esa nube gigante donde dicen que van a ser llevados toda la iglesia al cielo. ¿O dónde está la salvación? Aquí me habla de otra cosa. Aquí dice, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Habrá Yeshua. Yeshua es salvación. Y esto fue escrito en hebreo. Y ahí dice Yeshua. En el monte de Sión en Jerusalén habrá Yeshua. Como Yahweh ha dicho. Mire que Joel dice como Yahweh ha dicho. O sea, ya lo dijo con anterioridad. Mucho tiempo atrás. Porque todos los profetas han profetizado lo mismo. Como Yahweh ha dicho. Y en los que quedaren, a los cuales Yahweh habrá llamado. Lo mismo que enseñó acá. Tú me los diste, eran tuyos, fueron escogidos. Y dice que el que persevere hasta el final, como dice en Mateo 24, que el que persevere hasta el fin, ese alcanzará salvación. Acá lo dice Joel. Dice, y los que ¿quedaren de qué? ¿Que pasaren qué? Porque dice los que quedaren. O sea, hay un evento y los que quedan de ese evento, esos son los que van a ser salvos. Aquellos que invocaron el nombre de Yahweh. Esos van a quedar y esos van a ser salvos. Ya vamos a analizar la palabra salvo, esa palabra de salvación. Y en los que quedaren, a los cuales Yahweh, a ellos habrá llamado. Es decir, los que quedaron después de un evento que dice Daniel y que luego enseña Yeshua en el Mateo 24, porque Yeshua enseña en Mateo 24 todas las señales para lo que va a suceder en los eventos de la gran tribulación y luego que venga el reino milenial. Eso lo dijo Daniel. Y Yeshua enseña de lo que dijo Daniel. Fíjese, y entonces concuerda que va a haber un evento y que los que se quedan después de ese evento, ellos van a ser salvos, porque son los que fueron escogidos o los que fueron llamados. ¿A quién llamó Yahweh? Porque fíjense ustedes que dice Shaul que irrevocables son los dones y el llamamiento. ¿A quién llamó Yahweh? Llamó al pueblo de Israel. El llamamiento es para el pueblo de Israel. Irrevocables son los dones y el llamamiento. El llamamiento es para el pueblo de Israel. Claro está que luego vienen otras condiciones para alcanzar, porque aquí dice el que persevere. Hay que perseverar en la práctica de Torah, en el amor a Yahweh, en el amor al prójimo, cumpliendo Torah, con la enseñanza de Yeshua respecto de cómo cumplir esa Torah. Ahora analicemos la palabra salvo, porque es importante para entender que para alcanzar vida eterna es necesario practicar Torah. Entonces la palabra salvo, que aparece aquí en Joel 2:32, es la palabra hebrea malak,
o Malak, no sé cómo se pronuncia, el hermano Marcelo es el que tiene una buena pronunciación. Creo que es Malak la pronunciación. Salvo, esta palabra salvo está codificada con la H4422, una palabra hebrea Malak, y eso significa deslizarse, significa salirse, significa escapar o significa salvarse. Fíjese que es importante saber lo que significa, porque todo el mundo habla de salvación, que creyendo en Jesús, confesando con la boca en Jesús, que es el Hijo de Dios, ya están salvos. Y como dice el hermano Marcelo, que también le ha dado mucho esa enseñanza del rapto, el famoso rapto, pretribulación, y que eso es mentira, porque acá fíjense que aquí Joel dice los que quedaren, pero los que quedaren ¿de qué pues? Los que quedaren de la gran tribulación. Eso dice en Mateo 24, claro. Los que quedaren de la gran tribulación se van a escabullir, se van a escapar para salvación. Eso es lo que dice Joel, que se van a quedar. ¿Pero por qué se quedan? Se quedan porque han invocado el nombre de Yahweh, como lo dice aquí en Joel 2:32, porque invocaron el nombre de Yahweh y porque fueron llamados. No es cualquiera. Está clarísimo. Ahora, vayamos a Mateo para que lo leamos y sepamos que de los labios de Yeshua, ya lo había dicho, Mateo 24:13. Leamos primero el verso 13 de Mateo 24. Mas el que persevere hasta el fin, lo mismo que dijo Joel, lo mismo, ¿verdad? Los que quedaren. Acá dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ya sabemos que ese se va a escabullir, se va a escapar de la gran tribulación. Verso 14. Y será predicado, aquí dice, esto le estoy leyendo tomé este verso de la Reina Valera. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Por testimonio, mire lo que dice la Reina Valera antigua, la 1906. Y será predicado este evangelio del reino, no el de las nubes, porque ese es otro evangelio que predican desde los púlpitos cristianos y desde las iglesias católicas. No, el evangelio del reino son las buenas noticias del reino, exactamente la traducción correcta, la besorá del reino. Dice que eso se va a predicar en todo el mundo, no para todo el mundo, sino en todo el mundo. Eso es importante entender, no para todo el mundo, en todo el mundo, y ya vamos a entender por qué. En todo el mundo, por testimonio a los gentiles, que son los goim, y ya sabemos que los goim son los que nacieron de Efraín, profetizado allá en Génesis 48, esos goim que fueron quitados de la tierra, lo que nos enseña Segunda de Reyes 17, en la época del rey Oseas, recuerdo. Esos goim, a ellos, para testimonio, va a ser predicado la restauración del reino, el reino milenial. Dice, y entonces vendrá el fin. Yo acá hago un análisis cuando dice, y entonces vendrá el fin. Pero nosotros sabemos que va a venir Yeshua, que va a ser instaurado el reino. Yo me pregunto, ¿habrá predicación de las buenas noticias de salvación y del reino en el milenio? Yo estimo que sí, porque acá dice que será predicado el reino y luego vendrá el fin. Cuando estemos en el milenio no será el fin ahí, será luego. 1000 años vamos a estar en el reino milenial. Entonces dice, acá en la tierra, por cierto, no en las nubes, porque ese es un invento, ese es otro reino. El hermano habla de la doctrina de los testigos de Jehová, en el que supuestamente Jehová desde el cielo, con Yeshua, gobernando con 144,000, que dice que son un grupo de ellos, de los que están en Estados Unidos, los que tienen más dinero, los que dominan la mente de los congregados en esas iglesias de error, porque son iglesias de error, testigos de Jehová, y que ese es el famoso
reino. Pero fíjese que eso no dice, porque acá dice que es en la tierra. Vimos que dice que es en Jerusalén, y ya lo vamos a entender mejor. Pero algo que me llama la atención es que yo entiendo que en el reino se va a predicar, ¿verdad? Porque dice que llegará la predicación a todo el mundo para testimonio de los goim, de los gentiles. Y vamos a analizar la palabra gentiles para entender a quién se le va a predicar el evangelio en todo el mundo. No a todo el mundo, porque todo el mundo no va a aceptar el evangelio. Los mismos cristianos que dicen que son evangélicos y que predican evangelio supuestamente, no van a entenderlo. Y ahí sería contradictorio. Pero ellos no lo van a entender. ¿Y saben por qué? Porque no es para la iglesia cristiana, y ya lo vamos a analizar. Cuando dice esta palabra, que es necesario predicar el evangelio para los gentiles. Aunque la Reina Valera de 1960 ya le cambió. Ya no dice gentiles, dice naciones. Fíjese. Dice, será predicado el mundo, el evangelio a todo el mundo, a todas las naciones, cosa que es mentira, porque así no dice. En la misma Reina Valera antigua dice que no es así. Y nosotros sabemos que no, porque recurrimos al original. Ahora fíjese usted, vamos a analizar la palabra mundo. La palabra mundo en la Reina Valera, en muchos versos dice mundo, pero resulta que en el original griego aparecen dos palabras para definir mundo, según la tradición Reina Valera. La primera palabra es cosmos, que tiene un significado, pero aquí la que está usando para decir mundo es la palabra ecumene. Ecumene. Esta palabra significa tierra habitada, o la porción de la tierra habitada por los griegos. La diferencia de la tierra entre los bárbaros y los griegos, el imperio romano y todos sus súbditos del imperio. Toda la tierra habitada también significa el mundo, los habitantes de la tierra o los hombres del universo. Esa es la palabra que utilizan aquí para mundo, la palabra ecumene. Pero lo importante es la palabra gentiles. Fíjese lo que dice de la palabra gentiles. Eso es importantísimo en este verso. ¿Sabe por qué? Porque dice que el evangelio será predicado en todo el mundo a los gentiles. ¿Quiénes son esos gentiles? Mire lo que dice, lo que significa gentil. La palabra gentil está codificada con la G1483 y es la palabra étnicos. Esa palabra griega, étnicos, que en latín la traduce etnicus. Esta palabra étnicos dice que significa gentiles, ¿verdad? Pero como queremos saber y llegar a la profundidad de la palabra gentil, vamos a la Real Academia de la Lengua, y ese diccionario de la Real Academia de la Lengua nos da la siguiente definición. Dice, perteneciente o relativo a una nación, a una raza o a una etnia. Entonces fíjense ustedes, si gentiles significa cualquier persona del mundo, entonces no estaría hablando de una nación ni de una etnia, porque en diferentes países, cada país tiene una etnia y es una nación. Entonces no concuerda con la verdad de las escrituras. Aquí es claro lo que nos enseña lo que significa la palabra étnico, que es la palabra que proviene del gentilicio, que es gentil. Dice, perteneciente y relativo a una nación, a una raza o a una etnia. Es una raza, es una etnia. Entonces el gentil es de una raza, de una nación y de una etnia. De una, no de muchas. Entonces, es mentira el que el gentil sea cualquier persona del mundo. No, pertenece a una raza y a una etnia. Y nosotros por estudio sabemos que es así. Porque sabemos que en Génesis 48, Jacob, o Jacob como lo conocen, profetiza de esta manera a los hijos de José, a Efraín, y le dice, tú serás multitud de Goim, una multitud de esa etnia, de esa raza, multitudes, y que estarán regados por el mundo. Y lo vemos cuando lo esparcieron por el mundo en Segunda de Reyes 17.
Esos son los goim. A ellos es que se les va a predicar. Al pueblo de Israel mezclado en el mundo, pero a ellos. Y después de que cada uno de ellos, para testimonio, sepan la venida del reino, entonces será el fin. Ahí ya vamos entendiendo mejor. Ahora, ya conociendo esto, fíjense que acá otra definición que dice la Real Academia de la Lengua, dice que un gentil es un idólatra y un pagano. Un idólatra y un pagano. Y por estudio sabemos que Efraín, por la mezcla entre un hebreo que era José y su madre, que era una diosa era una hija de un sacerdote, la esposa de José era hija de un sacerdote en Egipto, idólatra. Sabemos que esa mezcla trajo idolatría en Efraín. Entonces, por eso el gentil se lo conoce como un pagano, un idólatra, por esa razón. Ahora bien, ahora ya con ese entendimiento, hagámonos la siguiente pregunta. Hemos visto que salvación significa escapar, que escapamos de la gran tribulación, que escapamos de la aflicción, los que fueron llamados, los que fueron escogidos y los que proclaman el nombre de Yahweh, no otro. No se engañe, ni espere falsas expectativas, ni espere falsas promesas. No, el que proclame el nombre de Yahweh, el que invoque el nombre de Yahweh, ese va a ser apartado porque ya fue llamado. Pero vamos a escapar ¿a dónde? Eso nos lo dice Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel, el capítulo 34, en el versículo 11. Ezequiel 34:11 dice: porque así ha dicho Yahweh el Señor. Voy a leer de la Reina Valera, porque muchos hermanos que aún están en la cristiandad nos están escuchando. Los hermanos mesiánicos tienen su texto y ellos lo comprenden bien, pero es necesario que leamos de la Reina Valera para que reconozcamos todo lo que la Reina Valera no nos enseña bien. Ezequiel 34:11, porque así ha dicho el Señor. Aquí dice otro nombre, pero yo no menciono ese nombre porque ya sé que para salvación tengo que invocar el nombre verdadero. Dice, porque así ha dicho el Señor Yahweh, he aquí yo requeriré mis ovejas, o yo traeré mis ovejas, y las reconoceré. Fíjese que, por eso dice que son llamados. Por eso Yeshua dice, los que tú me diste, los que son tuyos, porque Él conoce a sus ovejas. Él sabe quiénes son. Él sabe quién es esa etnia que está mezclada por el mundo. Exactamente. Él prueba que Yeshua es divino, tiene su divinidad, que Él es Yahweh, Él mismo es Yahweh. Porque Él dice en Juan, yo reconozco a mis ovejas. Y acá dice lo mismo, yo reconozco a mis ovejas, o sea, son de Él. Que es el mismo, claro, es el verbo de Yahweh que se hizo carne. Entonces fíjense aquí, dice, vamos a repetir Ezequiel 34:11, porque así ha dicho el Señor Yahweh, aquí yo requeriré mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas. ¿Verdad? Pero ¿cuáles ovejas? Aquí dice las ovejas esparcidas. Fíjense que toda la enseñanza concuerda. Las ovejas esparcidas, esa etnia que le llaman gentiles, que lo traducen como gentiles, esa etnia, ese Efraín, ese Israel que está regado por el mundo. Él va a reconocer. Por eso dice que el que persevere y que se quede y que se salve, el que se escabulla de la gran tribulación, es el que fue llamado, porque irrevocable son los dones y el llamamiento, dice Shaul. Es claro. Repito, Ezequiel 34, estamos en el verso 12. Como reconoce su rebaño el pastor en el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidos en el día nublado, en el día de oscuridad, cuando pecaron, cuando transgredieron Torah, fueron esparcidos. Pero él dice, yo las reconozco a esa etnia, a esos que le llaman gentiles, esa etnia que pertenece al pueblo,
que es de una sola nación, yo los traeré donde fueron esparcidos. Y nosotros leemos que fueron esparcidos por el mundo. En Segunda de Reyes 17, usted va a comprobar que aquí está hablando de eso, de los que fueron esparcidos. Aquí lo dice. Le repito, Ezequiel 34:12. Como reconoce su rebaño el pastor, que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron esparcidas. ¿A quién? A la iglesia cristiana. La iglesia cristiana nunca fue esparcida. La iglesia católica nunca fue esparcida. O cualquier otra entidad religiosa nunca fue esparcida. ¿Quién fue esparcido? Segunda de Reyes 17, léalo. Y usted se va a dar cuenta quién fue esparcido por el mundo, esa etnia, esa nación que está mezclada en el mundo, al que le llaman gentil. Que es idólatra, sí, se volvieron idólatras, por eso fueron esparcidos. Léalo en el libro de los Reyes. En el verso 13 de Ezequiel 34 dice: y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de la tierra y las meteré en su tierra. Esos gentiles, esa etnia, el pueblo de Yahweh, el pueblo de Israel esparcido, tiene su tierra. Y aunque el mundo entero se oponga y le quieran quitar la tierra, pues Yahweh se las va a dar, porque Yeshua va a venir y nos va a meter en la tierra. ¿Contra Yahweh quién? Nadie, ¿verdad? Es algo que se tiene que cumplir porque está escrito. Dice verso 13: yo las sacaré de los pueblos y las juntaré en la tierra y las meteré en su tierra y las apacentaré en los montes de Israel. ¿A dónde va a apacentar aquellos que saque de la tierra? ¿A dónde los va a llevar? ¿Dónde va a ser el reino? ¿En el cielo o en la nube? Aquí no dice los voy a llevar en una nube por ascensor o por cohete. No, no dice nada de eso. Aquí dice los sacaré de donde fueron esparcidos y los llevaré a Israel. Aquí lo dice. Versículo número 13. Y yo las sacaré de los pueblos, las juntaré de la tierra, las meteré en su tierra y las apacentaré en los montes de Israel. Ahí vamos a ser apacentados, no en las nubes, en el monte de Israel, por las riberas y en todas las habitaciones del país. Verso 14. Claro, muchos dicen que son espiritual. Por ahí hay una disque profeta, que yo más que profeta pienso que es loca, porque no entiende nada, y lo que dice es que esto es espiritual. Entonces yo me imagino que las habitaciones del país, seguramente es Colombia, sin tratar de ofender a los hermanos colombianos que seguro también están en contra de esa doctrina errónea de este personaje, porque dice que esto es espiritual y que la única iglesia heredera de lo que dice aquí es esa iglesia. Sí, la iglesia ministerial precisamente. Entonces, pero es un error, eso es mentira. Aquí habla claro. La Biblia no es para interpretar cualquier persona que amaneció ebria o chuchaqui, como decimos acá en Ecuador, o persona que tiene deseos de deleites a la edad anciana. No, esto es para leer y entender lo que dice acá. En buenos pastos las apacentaré en los altos de monte Israel, y será una majada, ahí será su majada, en lo alto de Israel, en Israel, no en otro lugar. Allí dominarán en buena majada, y en los pastos gruesos serán apacentadas sobre los montes de Israel. No dice otro lugar. Versículo 15. Yo apacentaré a mis ovejas, y yo les haré tener majada, dice Yahweh el Adón. Aquí dice el Señor, pero es el Adón. Verso 16. Yo buscaré a la perdida. Le vuelvo a repetir, Segunda de Reyes 17, ojalá se le grabe. Yo buscaré a la perdida, la que se perdió, la que Yeshua dice en Mateo 7, creo que dice, Mateo 7, he venido por la oveja perdida de la casa de Israel. Acá dice, yo buscaré a la perdida y tomaré a la que está amontonada y ligaré a la perniquebrada o vendaré a la perniquebrada y corroboraré a la enferma o sanaré a la enferma o curaré a la enferma. Más a la gruesa, ahí sí, a esos que dicen que son profetas, que son ministros, que son dueños de iglesia, a la gorda, dice, a la gorda, a la fuerte, la destruiré. Así que sepa lo que les va a esperar. Aquellos que usufructan
de una Biblia, que sacan teorías, que sacan doctrinas, y lo único que hacen es aprovecharse, enriquecerse. Para ellos hay un castigo terrible. Aunque hoy vivan espléndidamente, sepan que están en maldición y que la maldición les llegará. Eso téngalo por seguro. No porque yo quiera maldecir, sino porque eso está escrito y sabemos que es así. Yo buscaré la perdida, dice en el verso 16, y tomaré la amontonada y ligaré a la perniquebrada y corroboraré a la enferma, mas a la gruesa y a la fuerte destruiré. Yo las apacentaré en juicio. Yo las apacentaré en juicio. Bien, ya hemos visto los siguientes puntos. Para vida eterna hay que invocar el nombre de Yahweh. Para vida eterna hay que conocer a Yeshua HaMashiach, el Salvador. Para vida eterna hay que permanecer en la palabra de Yahweh que enseñó Yeshua, la Torá. Para vida eterna hay que saber y reconocer que vamos a pasar una tribulación y que los que han sido llamados, porque lamentablemente los que van a ser salvos están escogidos. Pero claro, hay oportunidad para aquellos que entiendan que hay que practicar Torá, que hay que pertenecer al pueblo de Israel, aunque muchos digan que no, que ya son destituidos. La Biblia dice lo contrario. Y la palabra de Yahweh es la verdadera, como dice Yeshua, porque tu palabra es verdad. No la palabra de los predicadores cristianos, ni de los adoradores de predicadores falsos, que hay muchísimos. Hay muchos que escriben en el Facebook adorando personajes y permiten que su corazón esté endurecido y su mente entenebrecida, mente enfermiza se les vuelve. Entonces, ya hemos visto esos puntos. Y hemos visto que Yahweh va a traer a la perdida, a la que se perdió, a la que fue esparcida. Va a traerla. ¿A dónde? ¿A la nube grande que va a venir para llevárselos al cielo? No, a Jerusalén. Ya con esto, hay algo más que quiero yo, que no es muy el tema de la enseñanza, pero que sí les quiero recordar, porque también mucho se está enseñando sobre este tema, de que no es necesario la Brit Milá, la circuncisión. Pero entendiendo lo que dice Mateo 24, que enseña Yeshua sobre la profecía de Daniel, que va a haber tribulación, y que luego de la tribulación, los que perseveren, los que queden, los que han sido llamados, van a salvarse, van a escabullirse, van a escaparse de esa tribulación, ¿para ir dónde? Al reino milenial, a Jerusalén, ¿verdad? Pero para llegar allí, hay que practicar Torah en todos sus mandamientos. Y fíjese usted lo que dice Ezequiel 44, donde nos revela, donde nos muestra ya el reino milenial. Mire lo que dice. Habla de las prácticas malas que no le gusta a Yahweh, que hicieron en la antigüedad, pero dice que eso ya no lo vuelvan a hacer. Y miremos qué es. Ezequiel 44:7. Tú trajiste extranjeros incircuncisos de ambos, de corazón y de carne. Le está reclamando al pueblo. Imagínense. Hoy nos enseñan, ¿verdad? Desde los púlpitos cristianos. Yo también lo enseñé porque fui predicador cristiano, al igual que el hermano Marcelo. Que ya no es necesario la circuncisión física, sino la circuncisión de corazón. Pero resulta que nosotros estamos en contra de la palabra de Yahweh, que Yeshua dice que es la palabra verdadera para santificarse y para ir a la salvación o a la vida eterna. Entonces Yahweh dice lo contrario de lo que nosotros antes afirmábamos, antes de que entendamos la verdad, y lo que siguen afirmando los predicadores cristianos, que solo es necesario la circuncisión de carne. Entonces aquí, ¿qué dice? Dice, tú trajiste extranjeros incircuncisos de ambos, de corazón y de carne, para estar en mi lugar cados, y profanarlo. Sí, mi casa, cuando ofrecían mi comida, la grasa y la sangre, así pues apártate, le dice, ya acá le dice que no hagan eso, apártate de esas prácticas asquerosas, dice acá. En otros dice prácticas abominables, ¿no? Ellos rompieron mi pacto. En vez de cuidar mis cosas kadoshim, ustedes mismos han puesto a esta gente a cargo de mi lugar kadosh, a esa gente, a los extranjeros. Un extranjero no puede estar ministrando nada. Acá lo dice, no me lo invento yo, pero hay gente por allá que dice que son gentiles, que no son del pueblo,
y dice que ministran lo de Dios. Si ve que es mentira, ellos no están ministrando lo de Yahweh, lo de su Dios sí, pero no lo de Yahweh porque aquí lo dice. Aquí dice que un extranjero no puede ministrar las cosas santas. Acá lo dice, no me lo invento yo. Léalo en Ezequiel 44, versículo 7. Y en el verso 8. En vez de cuidar mi cosa Kadoshim, ustedes mismos han puesto a esa gente a cargo de mi lugar Kadosh. Esa gente no puede estar en el lugar Kadosh, no puede ministrar lo de Yahweh. Aquí está lo que Yahweh Elohim dice: ningún extranjero y circunciso en ambos, en corazón y en carne, entrarán en mi lugar Kadosh. Ningún extranjero que viva entre el pueblo de Israel. Ahora sí, ya me están haciendo seña de que el tiempo se cumple para no extendernos mucho. Y eso es lo importante. Usted lea en Ezequiel 47, en el verso 22, y usted se va a dar cuenta que en el reino milenial se va a repartir la tierra. Y no que queremos excluir a los extranjeros, no, porque Yahweh no los excluye, no hace acepción de personas, porque acá dice que si los extranjeros, en Ezequiel 44, 22, que si los extranjeros se adhieren al pueblo y cumplen Torah, por sobre todo, invocan el nombre de Yahweh, porque eso ya lo vimos, ellos también van a entrar al reino milenial y van a heredar la tierra. Ezequiel 47, 22. Con esto terminamos. Este es el territorio que dividirán entre las tribus de Israel. Lo dividirán por suerte, como herencia. Ambos para ustedes y para los extranjeros que vivan entre ustedes. No los extranjeros que quieran entrar solos. No, no. Tienen que adherirse al pueblo. Los extranjeros que viven entre ustedes, que dan a sus hijos que viven entre ustedes, porque ellos no serán diferentes a los nativos de entre el pueblo de Israel. Ellos tendrán una herencia con ustedes entre las tribus de Israel. Darás al extranjero una herencia en el territorio de la tribu con la cual él habitará, dice Yahweh Elohim. Ahí está la oportunidad también para el extranjero que no sea del pueblo, pero tiene que estar entre el pueblo de Israel. Tiene que estar injertado entre las ramas naturales. No es que van solos, no, entre el pueblo. Asimilado al pueblo, cumpliendo Torah, invocando el nombre de Yahweh, conociendo a Yeshua HaMashiach como el maestro, el rabí que enseñó Torah, que trajo la salvación con la enseñanza de Torah. Eso es lo que les traía. Bendiciones, hermanos, porque el tiempo ya se acabó. Y que Yahweh los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén.